Buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase sobre la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Como vimos en las clases previas, esta ley regula cómo deben actuar las administraciones públicas para resolver asuntos que afecten a los ciudadanos y a las empresas, garantizando la transparencia, eficacia y la seguridad jurídica. En esta clase vamos a ver algo crucial y quiero que vuelvas a ver las clases tantas veces como necesites para que todo lo que expliquemos aquí te quede clarísimo. Es objeto de examen sí o sí. Me refiero a la obligación de resolver por parte de la administración y a la posibilidad de suspender un proceso. No nos adelantemos, paso a paso. Primero vamos a tratar la obligación de la administración de resolver los asuntos que le presenten. Y la pregunta ahora sería, ¿realmente está la administración obligada a esto? La respuesta la tienes en el artículo 21, y es sí, tajantemente. La administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de inicio. Veamos un ejemplo. Israel, un emprendedor, presenta una solicitud de subvención para abrir un nuevo negocio en su ciudad. La solicitud se realiza en el organismo competente de la administración pública correspondiente, por ejemplo, una oficina de desarrollo económico local. Una vez finalizada la evaluación, la administración debe dictar una resolución expresa. Esta resolución puede ser positiva, concediendo la subvención, negativa, denegando la subvención, o condicional, concediendo la subvención bajo ciertas condiciones. El precepto nos continúa detallando cómo tiene que resolver en ciertos casos. Por ejemplo, en los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento, desistimiento de la solicitud, así como desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurre en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicadas. Imaginemos juntos que una empresa llamada Estrella solicita una licencia de obra para construir un nuevo edificio en una zona urbana de Granada. La solicitud se presenta ante el ayuntamiento, cumpliendo con todos los requisitos formales y documentales exigidos por la ley. Sin embargo, antes de que el ayuntamiento emita una resolución sobre la solicitud, decide desistir de su proyecto debido a problemas financieros. Según lo que acabamos de explicar, este sería un caso en el que, en la resolución, se detallan los hechos que han conducido a esta declaración, como son la presentación de la solicitud de licencia de obra, la posterior solicitud de desistimiento y los motivos del desistimiento por parte de la empresa Estrella, y se citan las normas aplicables, ya sabes, la Ley 39/2015, en particular los artículos relacionados con el desistimiento de solicitudes y el archivo de expedientes administrativos. Evidentemente, existen excepciones a esta necesidad de resolución expresa y es cuando los supuestos de terminación del procedimiento sean por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la administración. Piensa que al final, al convenir una solución entre todos los presentes conocen la misma, no hay necesidad de reiterarse. Sigamos imaginando. En este ejemplo, una empresa llamada Luna solicita un permiso para instalar paneles solares en una zona rural de Cantabria. Durante el trámite, la empresa y el ayuntamiento llegan a un acuerdo sobre las condiciones del permiso. En este caso, no es necesaria una resolución expresa adicional, ya que el convenio firmado entre las partes actúa como un acuerdo que pone fin al procedimiento administrativo. El convenio se convierte en el documento que regula los términos del permiso otorgado. Ahora bien, veamos qué plazo se le da a la administración para hacer esto. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Esto parece que nos deja un poco a medias, ¿no? Pues debes saber que el plazo no es determinado, como estás intuyendo, ya que dependerá de qué estemos resolviendo para aplicar a dicha situación un plazo concreto. Si bien es cierto que dentro de esta incertidumbre que nos da la ley, nos pone un margen. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Ponte en el caso de que tengamos que ir a la norma para que nos diga el plazo concreto de una actuación a resolver, y no encontremos dicho plazo por ningún lado. Pues cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Vamos, que cuando no se diga nada, son 3 meses. Ten en cuenta que tanto este plazo como otros se contarán en los procedimientos iniciados de oficio desde la fecha del acuerdo de iniciación. Pensemos que el ayuntamiento decide iniciar de oficio un procedimiento para revisar las licencias de funcionamiento de los comercios en una zona específica.
El ayuntamiento, para ello, emite un acuerdo de iniciación del procedimiento el 1 de enero de 2023. El plazo se contará desde la fecha del acuerdo de iniciación, es decir, desde el 1 de enero de 2023. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para su tramitación. Por ejemplo, Laura García solicita un permiso para realizar obras en su vivienda unifamiliar. Laura presenta su solicitud el 15 de marzo de 2023. Su solicitud tiene entrada en el registro electrónico del ayuntamiento el mismo día. Según la normativa, se contará desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración, es decir, desde el día 15 de marzo. No te asustes. En todo caso, las administraciones públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que puedan producirse por el silencio administrativo. Con esto de los efectos se refiere a si se estima o no. Hay casos en los que el trabajo desborda a la administración. Ponte en el caso de que la magnitud de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución que vimos antes, entonces el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de éste, podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo. Evidentemente, al ser una responsabilidad, hay consecuencias. El personal al servicio de las administraciones públicas que tengan a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. Como imaginas, el incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio de la que hubiere lugar de acuerdo con la normativa aplicable. Vamos con otra cuestión clave en esto del procedimiento administrativo: la posibilidad de suspensión de este plazo máximo que hemos estudiado. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender en los siguientes casos. En caso de subsanación, cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesario por el tiempo que medie entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su defecto, por el del plazo concedido. Ponte que una empresa llamada Universo solicita una licencia de obra para construir un nuevo edificio. Durante la tramitación, el ayuntamiento detecta que faltan algunos documentos necesarios. El ayuntamiento requiere a Universo para que subsane las deficiencias y aporte los documentos faltantes. El plazo para subsanar es de 10 días hábiles. El plazo para resolver el procedimiento se suspende desde el momento en que se notifica el requerimiento de subsanación hasta que cumple el requerimiento o transcurre el plazo concedido. Por otro lado, en supuestos en que estemos esperando un pronunciamiento de la Unión Europea. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea por el tiempo que medie entre la petición que habrá de comunicarse a los interesados y la notificación del procedimiento a la administración instructora, que también deberá serlo comunicada. Por ejemplo, en el caso de que una comunidad autónoma solicite una subvención europea para un proyecto de infraestructura. La concesión de la subvención requiere un pronunciamiento previo de la Comisión Europea. La comunidad autónoma solicita el pronunciamiento de la Comisión Europea y comunica esta solicitud a los interesados. La Comisión Europea emite su pronunciamiento y lo comunica a la comunidad autónoma. El plazo para resolver el procedimiento se suspende desde el momento en que se solicita el pronunciamiento de la Comisión Europea hasta que se recibe y se comunica a los interesados. En caso de que nos falte un informe preceptivo, también podrá suspenderse el proceso. Es decir, cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicado a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Imaginemos que un ciudadano, Carlos Pérez, solicita una ayuda económica para la rehabilitación de su vivienda. La concesión de la ayuda requiere un informe preceptivo del Instituto de la Vivienda. La Administración solicita el informe preceptivo al Instituto de la Vivienda y comunica esta solicitud a Carlos Pérez.
El plazo para emitir el informe es de 3 meses. El plazo para resolver el procedimiento se suspende desde el momento en que se solicita el informe hasta que se recibe y se comunica a Carlos Pérez. Si el informe no se recibe en el plazo de 3 meses, el procedimiento continúa. La que viene ahora seguro que la entiendes. Si tenemos que practicar pruebas, es normal que podamos suspender, ¿verdad? Pues eso, cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. Ahora veamos los casos en que sí o sí se suspenderá, y estos los debemos conocer a rajatabla, porque son solo 3 y suelen caer en el examen. Cuando una administración pública requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito de sus competencias desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del requerimiento como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente recurso contencioso administrativo. Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación. Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico del recusado. Veamos un ejemplo que englobe todo. La Comunidad Autónoma de Andalucía requiere al Ayuntamiento de Sevilla para que anule un acto administrativo que considera ilegal y que afecta a un proyecto de infraestructura. Además, el Ministerio de Sanidad decide realizar una inspección sanitaria complementaria en el marco de un procedimiento para conceder una licencia de funcionamiento a un nuevo hospital. Y durante la tramitación de un procedimiento para conceder una subvención a una ONG, los interesados promueven la recusación de un funcionario. Entonces tenemos 3 causas. La Comunidad Autónoma de Andalucía realiza el requerimiento al Ayuntamiento de Sevilla solicitando la anulación del acto administrativo. El requerimiento se comunica a los interesados. El Ministerio de Sanidad notifica a los interesados el acuerdo motivado del inicio de la inspección sanitaria complementaria. Los interesados plantean la recusación del funcionario y se comunica al superior jerárquico. Según la teoría vista, el plazo para resolver el procedimiento se suspende por la primera causa desde el momento en que se realiza el requerimiento de anulación hasta que se atienda o se resuelva el recurso contencioso administrativo. Por la segunda, el plazo para resolver el procedimiento se suspende desde el momento en que se notifica el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones complementarias hasta que se produce su terminación. Y por la tercera, el plazo para resolver el procedimiento se suspende desde el momento en que se plantea la recusación hasta que es resuelta por el superior jerárquico del recusado. Ahora volvamos un poco a la realidad, ¿no? ¿Tú crees que siempre va a dar tiempo a cumplir el plazo máximo? ¿O como la vida misma a veces pasan cosas que se escapan de tu control y no llegas a tiempo? Pues está claro que lo segundo, y para esto también tenemos solución: la ampliación de plazos. Te comento en qué casos se prevé. En primer lugar, y excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles en el órgano competente para resolver, a propuesta o en su caso del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Ten presente que contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que debe ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. Seguimos con otra posibilidad. Imagínate que la administración no responde, se queda callada. Esto constituye lo que formalmente conocemos como silencio administrativo. Y entonces te estarás preguntando ahora, ¿qué pasa aquí? Pues en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo, sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo. Es decir, el efecto sería estimatorio. Si la solicitud de una empresa para que le concedan una subvención tiene entrada en el registro electrónico del Ministerio el 1 de mayo de 2023, según la normativa, el plazo para resolver este tipo de solicitudes es de 6 meses. Transcurren los 6 meses sin que hayan emitido una resolución expresa.
Al no haberse notificado una resolución expresa dentro del plazo legal, se entiende que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo positivo. Esto significa que la empresa puede considerar que su solicitud de subvención ha sido aceptada tácitamente. Esto tiene excepciones, veámoslas. Primero, en los casos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. Por otro lado, cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio y la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundamentarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. También el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Y por último, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a tercero facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. Esto también se viene a aplicar en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado. No obstante, ten cuidado porque viene la excepción de la excepción cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa. En este caso sería estimatorio. Y te estarás preguntando ahora, ¿qué efectos se derivan de la estimación o desestimación por silencio? La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Por su parte, la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Además, quédate con estos dos matices al resolver por silencio. En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a la producción del acto solo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. Si piensas que si te conceden algo por silencio no tiene mucha validez, te corrijo. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física, jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que deba dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Como ya sabes, nos hemos referido todo el tiempo a procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Veamos qué pasa si se inicia de oficio. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos, entre los que tenemos que distinguir: en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables, los interesados que hubieran comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o en general de intervención susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones. Imaginemos que el ayuntamiento de una localidad inicia un procedimiento sancionador contra un ciudadano, Carlos Pérez, por infringir una normativa urbanística. Al no haberse notificado una resolución expresa dentro del plazo legal, se produce la caducidad del procedimiento. Esto significa que el procedimiento sancionador queda sin efecto. La resolución que declare la caducidad del procedimiento ordenará el archivo de las actuaciones. Pero ojo, porque en los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, debes saber que se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy, compañeros. Hemos estudiado cosas vitales de esta ley. Te refresco un poco la memoria. Hemos visto los plazos de resolución expresa por la Administración.
Hemos visitado el posible mundo de la suspensión de un procedimiento y cuáles son sus consecuencias. Y en última instancia, has aprendido qué sucede cuando la administración se queda callada. Como siempre, te hacemos la vida fácil explicándote la ley con ejemplos. Ya sabes que en Derecho Virtual no creemos en el estudio a la antigua, de memoria y sin entender. Nuestra apuesta es diferente y a la vez única. Buscamos que tu estudio sea más ameno, ya que el derecho es bastante complicado y extenso de por sí. Invierte el tiempo justo en aprenderte estos conceptos, no pierdas tu vida entre papeles. Para ayudarte a ello, seguiremos haciendo estas clases en las que pondremos todo de nuestra parte para que la ley acabe siendo tu aliada. Nos vemos en la próxima clase. Mucho ánimo y a seguir estudiando.